Bienvenido a un rincón donde las mentes más oscuras dejan huellas imborrables. Aquí no contamos historias, las desenterramos. Si te apasiona el suspenso, lo macabro y los secretos que nunca deberían salir a la luz, suscríbete, deja tu like y comenta qué mente retorcida quieres que exploremos a continuación. Esto es Mente Macabra, donde cada caso es más perturbador que el anterior. Imagina a un hombre caminando entre la multitud. No destaca, no asusta, no llama la atención. Podrías haberlo visto en una plaza, en una calle, incluso en una escuela. Pero dentro de su mente habitaba una oscuridad tan profunda que desafía toda lógica humana. Pedro Alonso López. Tal vez nunca escuchaste su nombre. Y sin embargo, es uno de los asesinos en serie más letales que ha existido. Más de 300 niñas violadas y asesinadas. Su historia fue silenciada, sepultada bajo la negligencia, la pobreza y el horror. En este documental, viajaremos al corazón más sombrío de Sudamérica, a los años 70 y 80. A ciudades que perdieron a sus hijas sin respuestas. A fosas comunes improvisadas por una mente enferma que cazaba con precisión, como si fuera un juego macabro. Que convirtió a este niño colombiano abandonado en un depredador de niñas. ¿Cómo es posible que la justicia lo dejara en libertad, y por qué, hoy, no sabemos dónde está? Prepárate para descubrir la historia que casi nadie quiere contar. La historia de un monstruo real, que aún podría estar caminando entre nosotros. Esto es Mente Macabra. Y este es el caso de Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes. Pedro Alonso López nació el 8 de octubre de 1948 en Santa Isabel, un pequeño pueblo colombiano ubicado en el corazón de las montañas de Tolima. Era el séptimo de 13 hijos, y desde su primer aliento, el mundo le dio la espalda. Su madre, una prostituta indigente, lo crió entre la violencia y el abandono. Su padre fue asesinado antes de que él naciera, a manos de paramilitares. La figura paterna, simplemente, nunca existió. Desde los 5 años, Pedro fue testigo de los encuentros sexuales de su madre con desconocidos. Vivía entre colchones sucios, hambre y el miedo constante de ser golpeado. Aquello no era un hogar, era una pesadilla prolongada. Un día, Pedro tocó a su hermanita, un acto oscuro, incomprensible, tal vez una réplica de lo que veía cada noche. Su madre, furiosa, lo echó de la casa a los 8 años. A esa edad empezó su verdadera caída. Solo, hambriento, sin rumbo, Pedro llegó a Bogotá. Allí, como muchos niños abandonados, cayó en las redes del abuso. Fue secuestrado por un hombre mayor, llevado a una casa donde fue violado repetidamente durante días. Cuando logró escapar, algo en él se rompió para siempre. El niño dejó de existir. Lo que nació desde entonces fue el germen de un monstruo. Vivió en las calles por años. Robaba para comer, dormía en alcantarillas, se unió a pandillas de jóvenes delincuentes. Se convirtió en un fantasma urbano. A nadie le importaba. No tenía nombre, ni historia. Solo rabia. A los 18, fue arrestado por robo de autos. Y en prisión encontró su nuevo infierno. Allí fue violado por varios reclusos. Lo que ocurrió después fue solo el inicio. Pedro se vengó. Mató a 3 de sus agresores a puñaladas. El sistema carcelario, lejos de rehabilitarlo, terminó de convertirlo en lo que temía. Cuando salió de la cárcel, Pedro ya no buscaba comida. Buscaba niñas. Y no para ayudarlas, para cazar. A inicios de los años 70, Pedro Alonso López cruzó la frontera. Salió de Colombia como un fantasma. Y se internó en el Perú. Allí, entre desiertos y pueblos olvidados, comenzaría su verdadera transformación. La cacería había empezado. Pedro Alonso López ya no era un hombre. Era una sombra. Una que se deslizaba entre los pueblos más olvidados de Ecuador, Perú y Colombia, siempre en busca de lo mismo, niñas. Tenían entre 8 y 12 años. La mayoría eran pobres. Estaban solas. Caminaban al colegio, a la tienda, o simplemente jugaban en la calle. Ninguna regresaba. Pedro desarrolló un patrón. Las estudiaba, las seguía por días.
Sabía a qué hora salían, cuando estaban solas, cuando nadie preguntaría. A veces les ofrecía dulces, juguetes, otras veces, simplemente se las llevaba a la fuerza. Las llevaba a las afueras, a zonas desérticas o abandonadas. Lugares donde nadie escucharía los gritos. Allí, las violaba, las estrangulaba. Y las enterraba con sus propias manos. En algunas ocasiones, volvía días después, desenterraba el cuerpo y hablaba con él. En Ecuador, durante un corto periodo, desaparecieron más de 100 niñas. Casi todas en pueblos pobres, indígenas, olvidados por el sistema. Nadie investigó. Nadie cruzó las cifras. Nadie sospechó. Una madre, en Ambato, dijo que su hija desapareció camino a la escuela. Nadie la buscó. Nadie la escuchó. Para las autoridades, era una más. Pedro Alonso López, según su confesión, llegó a matar a más de 110 niñas solo en Ecuador. 100 más en Colombia. Y otras 100 en Perú. Él recordaba cada rostro. Cada sitio. Cada fecha. Para él, no eran solo víctimas. Eran trofeos. Una vez, dijo que la única razón por la que paró, fue porque un terremoto destruyó una ciudad. No por culpa. No por remordimiento. Solo por el caos que le impidió seguir cazando. Las autoridades nunca conectaron los casos. Ni en Colombia, ni en Ecuador, ni en Perú. La falta de tecnología, de coordinación entre países. Y el desprecio hacia las comunidades más pobres, permitieron que un solo hombre cometiera cientos de asesinatos sin que nadie lo detuviera. Cientos de niñas, enterradas en lugares desconocidos. Familias que aún hoy buscan sin respuesta. Y un monstruo que dormía tranquilo cada noche. Ambato, Ecuador. Año 1980. Una ciudad tranquila, rodeada de montañas, donde aún nadie imaginaba que caminaban entre ellos los pasos de un asesino en serie. Una niña indígena de tan solo 9 años desapareció tras salir del mercado. Era una escena común. Padres buscando. Nadie escuchando. Pero esta vez, algo cambió. Una vendedora del mercado vio al sospechoso. Dio la descripción. Por primera vez, la policía decidió actuar. Horas después, encontraron a Pedro Alonso López vagando cerca de un campo seco. Lo arrestaron. No se resistió. No huyó. Solo sonrió. Lo llevaron a la comisaría. Era solo un sospechoso más. Nadie imaginaba lo que estaba a punto de salir a la luz. Hasta que la lluvia trajo un regalo macabro. 3 días después del arresto, una fuerte tormenta hizo que el río Ambato se desbordara. La tierra cedió. Y el cuerpo de una niña emergió entre el lodo. Estaba desnuda, semienterrada. Justo en el lugar donde López había sido visto. Pedro fue confrontado. Al principio se mostró indiferente, pero cuando un policía mencionó a Dios, el monstruo se quebró. Fue Dios quien me envió para purificar a estas niñas. Las liberé de su miseria. Y entonces, confesó. Uno a uno, con precisión quirúrgica, Pedro Alonso López describió los rostros, las ropas, los gritos. Y las muertes de más de 300 niñas. Aseguró que las había enterrado en fosas comunes improvisadas, en desiertos, patios baldíos y cauces de ríos. La policía, horrorizada, empezó a excavar. Y una tras otra, las tumbas comenzaron a aparecer. Las madres lloraban. Los pueblos estaban en shock. La prensa apenas entendía lo que ocurría. Un país entero descubría, por primera vez, que había albergado a un monstruo durante años. Sin saberlo, Pedro Alonso López fue detenido. Pero su historia estaba lejos de terminar. Lo que estaba por confesar aún hoy hiela la sangre. Durante los primeros días de su arresto, Pedro Alonso López no mostró arrepentimiento. No pidió perdón. No derramó una lágrima. Solo hablaba, con la tranquilidad de quien cuenta una historia cualquiera. Las niñas eran hermosas. Inocentes. Cuando lloraban, me recordaban a mí. Pero no podía detenerme. En sus confesiones, Pedro relató cada crimen con detalles escalofriantes. Llevaba un registro mental. Recordaba fechas, lugares, nombres, incluso los colores de la ropa que usaban sus víctimas. A una la enterré cerca del río.
Tenía un vestidito rojo. Otra. Estaba en una quebrada. Tardó más en morir. Dijo que prefería las horas de la mañana. Que se acercaba con dulces o cuentos. Que las caminaba durante minutos sin decir palabra. Y que, cuando llegaban al lugar, las abrazaba. Para él, ese momento era sagrado, punto. Nunca gritó. Nunca se alteró. Lo dijo todo con una serenidad que heló la sangre de los investigadores. ¿Por qué lo hiciste? Porque el mundo es sucio. Yo solo limpiaba lo que otros ensuciaban. Afirmó que liberaba a las niñas de una vida miserable. Se veía a sí mismo como una especie de enviado. Un purificador. Un ángel oscuro. Pedro llevó a los agentes a varias fosas. En Ambato. En Riobamba. En Cuenca. Señalaba con el dedo, como quien indica una planta que sembró. Y allí, bajo la tierra, estaban los huesos. Nunca mostró culpa. Nunca titubeó. De hecho, se sorprendía de que lo escucharan. En una ocasión, dijo, pensé que nadie me creería. Me siento halagado de que me tomen en serio. Confesó más de 300 crímenes. Dijo que su objetivo era llegar a las 400 niñas antes de ser detenido. Que planeaba cruzar a Bolivia y continuar. Yo paré porque Dios me envió señales. Los terremotos. Las lluvias. Las grietas en la tierra. Era su forma de decirme, es suficiente, punto. Y aún así, cuando le preguntaron si lo volvería a hacer, sonrió. Y dijo, si me liberan. Lo haría mejor esta vez, punto. La policía estaba aterrada. Los fiscales, horrorizados. El sistema judicial no sabía cómo reaccionar. Nunca habían enfrentado algo así. No había leyes, ni cárcel suficiente para un monstruo de esa magnitud. Ecuador estaba por enfrentar un dilema. Uno que pondría a prueba a la justicia. Porque tener al asesino más brutal de la historia no garantizaba justicia. Como nace un monstruo, se forma. ¿O ya viene dañado desde el principio? En el caso de Pedro Alonso López, esta pregunta ha atormentado a criminólogos, psicólogos forenses y psiquiatras durante décadas. Cuando fue evaluado por especialistas en Quito, Pedro mostró un patrón común en asesinos seriales. Pero con un matiz aún más oscuro, no sentía culpa. Ni siquiera comprendía el concepto. No presentaba signos de locura, no tenía alucinaciones. Sabía perfectamente que lo que hacía era ilegal. Pero no lo veía como malo. Pedro era plenamente consciente. No actuaba por impulso. Planeaba, ejecutaba y limpiaba la escena. Y luego, simplemente se iba. Como si nada hubiese ocurrido. Fue diagnosticado con trastorno antisocial de la personalidad, alto grado de psicopatía, y una desconexión emocional extrema. Era incapaz de empatizar, incapaz de sentir compasión, amor o remordimiento. También presentaba traumas severos. Abuso sexual infantil, abandono materno, rechazo social. Según los expertos, estos factores alimentaron su resentimiento hacia el mundo, especialmente hacia las niñas, que simbolizaban su propia inocencia perdida. ¿Te sentías poderoso al matarlas? No. Me sentía en paz. No mataba por placer sexual. Ni por dinero. Ni siquiera por odio directo. Mataba por control. Por sensación de dominio absoluto sobre algo frágil, puro. Indefenso. Pedro Alonso López era más que un asesino. Era un reflejo distorsionado de una infancia rota, una vida sin amor y una sociedad que nunca lo quiso ver. Un producto de violencia, que se convirtió en violencia. Pero el sistema no estaba preparado para alguien así. Porque incluso con un diagnóstico tan claro, Pedro estaba a punto de volver a la calle. Pedro Alonso López confesó haber asesinado a más de 300 niñas. Y aún así, nunca fue condenado por la mayoría de esos crímenes. La justicia, en lugar de castigar al monstruo, le abrió la puerta. En 1980, Ecuador no tenía leyes para procesar crímenes múltiples ni cadena perpetua. La pena máxima era de 16 años. Sí. 16 años, por matar a más de 100 niñas en ese país. López fue declarado culpable por tan solo una fracción de sus asesinatos. Fue enviado a la cárcel García Moreno, en Quito. Allí,
vivió con reclusos comunes, sin vigilancia especial. Incluso recibía visitas. Durante su condena, mostró buen comportamiento. Y gracias a eso, obtuvo beneficios de reducción de pena. En 1994, luego de solo 14 años tras las rejas, fue liberado. Pedro Alonso López ha sido puesto en libertad por cumplimiento de condena. La reacción fue de horror. Los familiares de las víctimas gritaron. La prensa internacional no podía creerlo, pero no había nada que hacer. Legalmente, el monstruo era libre. El gobierno ecuatoriano, incómodo, lo deportó a Colombia. Al llegar a Bogotá, fue internado en un hospital psiquiátrico. Pero solo por un año. En 1998, fue considerado mentalmente sano y nuevamente fue liberado. Y entonces, desapareció. Pedro López, el asesino serial más letal de la historia, está libre. ¿Dónde está el monstruo de los Andes? Interpol activa alerta roja. En el año 2002, se emitió una orden de captura por un nuevo caso de asesinato de una niña en Colombia. Se sospechaba de él, pero ya era tarde. Nadie volvió a verlo. Hoy, si sigue vivo, Pedro Alonso López tendría más de 75 años. Pero su rostro, sus huellas, no aparecen en ningún sistema. Es como si se hubiera desvanecido. Más de 300 niñas asesinadas y el monstruo, suelto. No por falta de pruebas. No por errores en el juicio. Sino porque el sistema simplemente no supo qué hacer con él. Pedro Alonso López fue liberado en 1998. Su salida no tuvo cobertura internacional. No hubo seguimiento. Nadie lo vigiló. Simplemente, desapareció. En Colombia, vivió brevemente con familiares. Luego desapareció. En el año 2002, se emitió una orden de captura por un nuevo crimen, el asesinato de una niña de 12 años en Tunja. Testigos señalaron a un hombre similar a Pedro. Era él. Tenía esa misma sonrisa. Se la llevó por la calle sin mirar atrás. Pero cuando la policía llegó, ya no estaba. No dejó rastro. No volvió a usar su nombre real. Se volvió un espectro. Interpol emitió una alerta roja. Lo buscaron en Venezuela, Perú, Brasil, incluso en Centroamérica. Nunca apareció. Nunca fue capturado. Se cree que podría haber cambiado de identidad o que alguien lo ayudó. Otros creen que murió, que algún familiar, en secreto, lo ejecutó. O que falleció en la selva, solo. Pero no hay cuerpo. No hay tumba. No hay prueba. Solo rumores. Hoy, Pedro Alonso López tendría 76 años, sigue vivo, sigue matando, vive en alguna comunidad rural con un nombre falso, camina por la calle sin que nadie lo reconozca. En un mundo lleno de cámaras, huellas digitales, bases de datos, el mayor asesino de niñas de la historia desapareció sin dejar rastro. Como si la tierra misma se lo hubiera tragado. Y mientras el mundo lo olvida, él podría estar viendo. Esperando. Recordando. Pedro Alonso López mató a más de 300 niñas. Las violó. Las enterró. Las olvidó. Pero nosotros no debemos hacerlo. En los pueblos donde actuó, aún hay madres que no tienen tumba que visitar. Aún hay cuerpos que no han sido encontrados. Nombres que no se han dicho. Lágrimas que nunca se secaron. La justicia falló. No por falta de evidencia. No por falta de confesión. Falló porque nunca estuvo diseñada para enfrentar algo tan monstruoso. Porque las víctimas eran pobres. Indígenas. Invisibles. Pedro Alonso López fue un reflejo retorcido de un mundo que ignora a los más frágiles. Un niño abandonado por su madre, abusado por adultos, convertido en una máquina de destrucción. Pero su historia no justifica sus actos. Hoy, no sabemos si está muerto o vivo. Pero su legado de horror continúa. Porque el verdadero terror no es el monstruo que conocemos. Es el que dejamos escapar. Gracias por acompañarnos. Suscríbete, comenta. Y recuerda, en las sombras más densas de la historia, aún hay secretos por descubrir.